Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que está que arde, un verdadero escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo y concretamente involucra a una de las figuras más comentadas del momento. Prepárense porque la verdad está a punto de ser revelada. Hoy vamos a sumergirnos en la explosiva revelación de Greta Ferro, sobre nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a todos, y no precisamente por sus papeles románticos. La noticia es impactante y las acusaciones son fuertes. Greta Ferro ha soltado la bomba, y lo que ha dicho, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguna de las actualizaciones, análisis y primicias que tenemos preparadas. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así no te pierdas ni un solo vídeo. La comunidad de este canal está creciendo cada día, y quiero que tú seas parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es exactamente lo que ha revelado Greta Ferro sobre Can Yaman? ¿Qué tipo de escándalo es este? Bueno, para empezar, debemos recordar que Greta Ferro es una actriz y modelo italiana, conocida por su trabajo en cine y televisión. La relación entre ellos, que inicialmente parecía prometedora, terminó de forma abrupta y envuelta en rumores. Pero ahora, Greta ha decidido romper el silencio. Según sus declaraciones, Can Yaman no solo es infiel, sino que está acostumbrado a la infidelidad. ¡Guau! Eso sí que es fuerte. Greta ha hablado de una serie de comportamientos que, según ella, forman parte de un patrón. Habla de mentiras, de dobles vidas, y de una incapacidad de comprometerse seriamente. Y para agravar la situación, las acusaciones no se quedan en el ámbito privado, sino que apuntan a que esta actitud afecta también a su vida profesional y a su imagen pública. Greta, en sus declaraciones, menciona situaciones específicas, momentos en los que se sintió engañada y traicionada. Aunque no ha dado nombres de posibles amantes, sí ha insinuado la existencia de varias mujeres en la vida de Can. Ha descrito una dinámica en la que el actor utiliza su fama y atractivo para manipular y engañar, mostrando una cara amable en público, pero actuando de forma muy diferente en privado. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que Greta decida hablar ahora? ¿Por qué esperar tanto tiempo para revelar esta información? Pues, según sus propias palabras, la necesidad de protegerse y de proteger a otras mujeres que podrían caer en la misma situación. Greta parece querer advertir a aquellas que puedan estar interesadas en Can, o a las que ya estén involucradas sentimentalmente con él. La revelación de Greta Ferro ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can Yaman están divididos, algunos defienden a su ídolo, argumentando que son solo rumores sin confirmar, mientras que otros, tras escuchar las declaraciones de Greta, se han sentido decepcionados y han cuestionado la imagen que tenían del actor. Este escándalo plantea varias preguntas interesantes. ¿Cómo afectará la imagen de Can Yaman en su carrera profesional? ¿Tendrán las marcas y los productores con los que trabaja en cuenta esta información? ¿Cómo reaccionará el público ante esta nueva faceta del actor? Y por supuesto, ¿quiénes serán las próximas en pronunciarse? ¿Habrá más mujeres dispuestas a compartir sus experiencias con Can Yaman? No cabe duda de que este es un tema delicado, pero es importante analizarlo desde diferentes perspectivas. Por un lado, es comprensible la frustración y el dolor de Greta Ferro, quien se sintió traicionada. Por otro lado, es fundamental recordar que estas son acusaciones, y que Can Yaman tiene derecho a defenderse y a dar su versión de los hechos. En este punto es importante destacar que no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para analizar la información disponible y para entender el impacto que este escándalo puede tener en el mundo del entretenimiento. Es crucial que mantengamos una postura crítica y objetiva, y que evitemos caer en el sensacionalismo. Lo cierto es que, independientemente de la veracidad de las acusaciones, este escándalo ha puesto en evidencia la doble moral que a menudo existe en el mundo de la fama y del espectáculo. La imagen que se proyecta en público no siempre coincide con la realidad, y los fans a veces idealizamos a las personas que admiramos. Este tipo de situaciones nos recuerdan que los famosos, por más que puedan parecer inalcanzables, son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y que en ocasiones, la fama puede ser un arma de doble filo,
que puede distorsionar la realidad y generar comportamientos cuestionables. En cuanto a las posibles consecuencias. Para Can Yaman, no podemos predecir el futuro. Dependerá de cómo maneje la situación, de las pruebas que pueda presentar para defenderse, y de la reacción del público. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto a prueba su imagen y su reputación. Ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones de Greta Ferro son creíbles? ¿Cómo creen que afectará esto a la carrera de Can Yaman? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me interesa mucho saber qué piensan ustedes. La discusión está abierta. En resumen, hemos hablado sobre la impactante revelación de Greta Ferro, quien acusa a Can Yaman de ser infiel y de tener un patrón de comportamiento engañoso. Hemos analizado las posibles consecuencias de este escándalo para la imagen del actor, y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una postura crítica y objetiva ante este tipo de situaciones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, amigos. Volvemos a sumergirnos en este escándalo que no para de generar titulares y debate en redes sociales. Como les prometí, vamos a profundizar un poco más en las declaraciones de Greta Ferro y, sobre todo, en las implicaciones que este tipo de acusaciones pueden tener en la vida de una celebridad. Para aquellos que se acaban de unir a la conversación, recapitulamos: Greta Ferro, actriz y modelo italiana, ha acusado a Can Yaman de infidelidad y de un patrón de comportamiento engañoso. En sus declaraciones, Greta no solo revela la supuesta infidelidad, sino que también pinta un retrato de un hombre que utiliza su fama y encanto para manipular y mantener múltiples relaciones simultáneamente. Profundizando en las declaraciones de Greta Ferro. Es importante destacar que Greta Ferro no ha revelado nombres específicos de las supuestas amantes de Can Yaman, lo que dificulta la verificación de sus afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que ella, siendo una figura pública por derecho propio, haya decidido romper el silencio, le da cierto peso a sus palabras. La decisión de hablar públicamente sugiere que Greta ha sentido la necesidad de compartir su experiencia, quizás para advertir a otras mujeres o simplemente para liberar su propia frustración. En sus declaraciones, Greta describe situaciones específicas en las que se sintió engañada y traicionada. Aunque no ha dado detalles concretos sobre estos episodios, ha insinuado que la infidelidad era un patrón de comportamiento, no un incidente aislado. Esto implica que, según Greta, Can Yaman no solo habría sido infiel en una ocasión, sino que esta conducta formaría parte de su forma de ser y de relacionarse con las mujeres. La acusación de un patrón de comportamiento engañoso es especialmente relevante, ya que sugiere una manipulación deliberada por parte de Can Yaman. Greta parece implicar que el actor no solo era infiel, sino que también utilizaba su encanto y su fama para ocultar sus acciones y mantener una imagen pública que contradecía su comportamiento privado. El impacto en la imagen pública de Can Yaman. Las acusaciones de Greta Ferro tienen el potencial de dañar significativamente la imagen pública de Can Yaman. Como mencionamos anteriormente, la reputación es un activo invaluable para cualquier celebridad, y las acusaciones de infidelidad y manipulación pueden erosionar la confianza del público y de las marcas que colaboran con el actor. Si las acusaciones resultan ser ciertas, es probable que Can Yaman enfrente consecuencias profesionales. Las marcas con las que trabaja podrían reconsiderar sus contratos, y los productores y directores de cine podrían dudar en contratarlo para futuros proyectos. La industria del entretenimiento es sensible a este tipo de escándalos, y las empresas suelen ser cautelosas a la hora de asociarse con figuras que puedan generar controversia. Además, el público podría reaccionar negativamente a la noticia, lo que podría afectar la popularidad del actor y su capacidad para atraer nuevos proyectos. Los fans podrían sentirse decepcionados y perder el interés en su trabajo, lo que tendría un impacto directo en sus ingresos y en su estatus en la industria. La reacción en las redes sociales y los medios de comunicación. Como era de esperar, la revelación de Greta Ferro ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can Yaman se encuentran divididos,
con algunos defendiendo a su ídolo y otros cuestionando su comportamiento. En las redes sociales, el debate se ha centrado en la credibilidad de las acusaciones de Greta Ferro y en las posibles consecuencias para la carrera del actor. Los medios de comunicación han cubierto la noticia ampliamente, analizando las declaraciones de Greta Ferro y entrevistando a expertos en la industria del entretenimiento. La reacción del público y de los medios de comunicación jugará un papel crucial en el futuro de Can Yaman. Si la mayoría del público decide creer las acusaciones de Greta Ferro, es probable que la imagen del actor se vea seriamente dañada. Por otro lado, si Can Yaman logra defenderse y demostrar que las acusaciones son falsas, podría recuperar la confianza del público y mantener su éxito profesional. ***, ¿quiénes son las próximas en pronunciarse? ***. Una de las preguntas más importantes es si habrá más mujeres dispuestas a compartir sus experiencias con Can Yaman. Si otras mujeres se pronuncian y corroboran las acusaciones de Greta Ferro, el escándalo tomará una dimensión aún mayor y las consecuencias para el actor podrían ser devastadoras. La posibilidad de que más mujeres hablen públicamente dependerá de varios factores, incluyendo el coraje de las posibles víctimas, la credibilidad de las acusaciones de Greta Ferro y la reacción del público y de los medios de comunicación. Si el público muestra interés en el tema y los medios de comunicación le dan cobertura, es más probable que otras mujeres se sientan motivadas a compartir sus experiencias. ***, la importancia de mantener una postura crítica y objetiva. ***. Es fundamental que mantengamos una postura crítica y objetiva ante este tipo de situaciones. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y juzgar a las personas sin conocer todos los detalles. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo acusaciones, y que Can Yaman tiene derecho a defenderse y a presentar su versión de los hechos. Es crucial que analicemos la información disponible de forma cuidadosa y que evitemos tomar partido sin tener todos los datos. Debemos recordar que la imagen pública de una celebridad no siempre refleja la realidad, y que las personas que admiramos pueden tener defectos y cometer errores. ***, la doble moral en el mundo de la fama. ***. El escándalo de Can Yaman pone de manifiesto la doble moral que a menudo existe en el mundo de la fama y del espectáculo. La imagen que se proyecta en público no siempre coincide con la realidad, y los fans a veces idealizamos a las personas que admiramos. En el mundo de la fama, la imagen es fundamental. Las celebridades suelen trabajar arduamente para crear una imagen pública que les permita atraer a los fans, a las marcas y a los productores. Sin embargo, esta imagen puede ser una fachada que oculta comportamientos cuestionables y contradicciones internas. La doble moral se manifiesta en la forma en que la sociedad juzga a las celebridades. A menudo se les exige que sean perfectos y que se comporten de forma ejemplar, mientras que al mismo tiempo, se les perdona o se les justifica su comportamiento incorrecto. ***, las consecuencias para Can Yaman. ***. Las posibles consecuencias para Can Yaman son variadas y dependerán de cómo maneje la situación. Si logra defenderse y demostrar que las acusaciones son falsas, podría salir indemne y continuar su carrera profesional sin mayores problemas. Sin embargo, si las acusaciones resultan ser ciertas, las consecuencias podrían ser más graves. Podría perder contratos con marcas, ser excluido de proyectos cinematográficos y televisivos, y sufrir una caída en su popularidad. Además, el escándalo podría afectar su vida personal. Las relaciones sentimentales del actor podrían verse afectadas, y su reputación podría verse dañada en general. ***, ¿cómo afectará esto a la carrera de Can Yaman? ***. La carrera de Can Yaman podría verse seriamente afectada por este escándalo. Si las acusaciones de Greta Ferro son creíbles y se confirman, es probable que el actor enfrente una disminución en su popularidad y una pérdida de oportunidades profesionales. Las marcas podrían reconsiderar sus contratos publicitarios, los productores podrían dudar en contratarlo para nuevos proyectos y el público podría perder el interés en su trabajo. La industria del entretenimiento es implacable, y los escándalos pueden tener un impacto duradero en la carrera de una celebridad. Sin embargo, es importante destacar que la forma en que Can Yaman maneje la situación podría influir en el resultado final. Si el actor decide asumir la responsabilidad por sus acciones y demostrar arrepentimiento, podría lograr recuperar la confianza del público y mitigar el impacto del escándalo en su carrera. ***, conclusión ***.
En resumen, el escándalo que involucra a Can Yaman y a Greta Ferro ha puesto de manifiesto la complejidad de la vida de las celebridades y la importancia de mantener una postura crítica y objetiva ante este tipo de situaciones. Las acusaciones de infidelidad y de un patrón de comportamiento engañoso han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, y han puesto en duda la imagen pública del actor. Es crucial que analicemos la información disponible de forma cuidadosa y que evitemos tomar partido sin tener todos los datos. Debemos recordar que la imagen pública de una celebridad no siempre refleja la realidad, y que las personas que admiramos pueden tener defectos y cometer errores. Si las acusaciones de Greta Ferro resultan ser ciertas, las consecuencias para Can Yaman podrían ser graves. Podría perder contratos con marcas, ser excluido de proyectos cinematográficos y televisivos, y sufrir una caída en su popularidad. Sin embargo, la forma en que maneje la situación podría influir en el resultado final. Espero que este análisis haya sido útil para ustedes. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las acusaciones de Greta Ferro? ¿Creen que Can Yaman es culpable? ¿Cómo creen que afectará esto a la carrera del actor? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me interesa mucho saber qué piensan ustedes. La discusión está abierta. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.